Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Es un placer encontrarnos nuevamente en esta clase empresarial de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a través de este canal de YouTube y también quienes nos están escuchando a través de nuestra emisora, la emisora de los comerciantes y de los empresarios Cámara FM en los 95.9. Hoy vamos a hablar de la Corporación Fenalco Solidario Colombia. Desde 1990 trabajando para que los empresarios, para que la sociedad en general pues se comprometan en realizar acciones que sean socialmente responsables, con iniciativas, trabajar en comportamientos específicos, transformaciones que contribuyan a la sostenibilidad y finalmente, si estamos hablando de sostenibilidad, pues estamos hablando de armonía planetaria también. ¿Cómo lo hacen? ¿Con quiénes lo hacen? ¿Para quiénes lo hacen? ¿Qué papel juega en todas estas estrategias el conocimiento, la empatía, el relacionamiento con los empresarios, con los consumidores, en general con la sociedad? De todo esto vamos a hablar hoy con Sandra Sierra, la directora ejecutiva de Fenalco Solidario, a quien tengo aquí a mi lado. Sandra, qué gusto, hacía rato que te tenía en los binoculares de clase empresarial. Gracias por aceptar esta invitación. No, feliz de compartir este espacio y bueno, un propósito importante es hablar de todos estos temas que son de agenda empresarial. Antes de adentrarnos en esa agenda empresarial y en esa agenda de sostenibilidad, de economía circular, tú eres una amante primero de tus hijos, una gran mamá de Nicolás y de Mariana, eres administradora de empresas, te gusta viajar, te gusta la moda circular. ¿Qué otra cosa es Sandra? ¿Cómo es Sandra Sierra? Bueno, yo me considero una persona súper visionaria, me gusta pensar en perspectiva, me gusta apoyar mucho a los emprendedores. De hecho, hoy con la Cámara de Comercio acompaño a los empresarios en el programa Mega y soy una persona muy optimista, me gusta la buena energía, la buena vibra y eso es parte de lo que trato de irradiar siempre con las personas que tengo algún tipo de contacto. A veces soy divertida, me gusta reírme y disfrutar la vida, eso es lo que es. ¿Te es fácil, por ejemplo, delegar o eres una mujer que quiere tenerlo todo muy en su radar? ¿Cómo sos en el día a día con tu equipo de trabajo? No, yo considero que esa habilidad ya la tengo desarrollada durante todos estos años de delegar, confiar en las personas. Soy muy exigente, pero siempre marco como unos objetivos, unos lineamientos para que el equipo trabaje y de esta forma ellos también puedan avanzar a nivel profesional y personal. Entonces creo que la confianza es fundamental para que ellos puedan desarrollarse también a nivel profesional. ¿Cuántos años como directora ejecutiva de Fenalco Solidario? 16. 16 años. Así es. ¿Cuál fue como ese derrotero que te trazaste hace 16 años y de ese derrotero, si hay algo que todavía te quede por cumplir? Pues siempre hay algo por cumplir, o sea, cuando llegué a la corporación, siempre mi sueño fue lograr tener una gran propuesta de valor para los empresarios, buscar democratizar el concepto de sostenibilidad. En ese entonces, pues se hablaba de sostenibilidad, ni se hablaba de sostenibilidad, se hablaba de responsabilidad social, más desde las grandes organizaciones. Y teníamos que entender que este país y la región no solamente son los grandes, también son los pequeños. Claro. Y los medianos. Entonces, un gran objetivo que tenía es cómo le hablamos al pequeño, al mediano, de estos temas, pues que todavía no eran muy cercanos. Y lo segundo era cómo llevábamos este mensaje a nivel nacional. Entonces nos dimos a la tarea de aprender, de conocer, de observar, de acompañar y eso es lo que hemos venido haciendo desde nuestra corporación. Hoy un gran sueño que tenemos es que construimos la Mega de nuestra corporación, visualizando toda esta experiencia de país para llevarlo a diferentes países de la región. ¿Está construida a qué año? Está al 2030 y buscamos poder acompañar y facilitar a los empresarios de otros países su desarrollo en temas de sostenibilidad. Evidentemente Colombia, por ejemplo, en los temas ambientales ha avanzado de manera importante, entonces queremos poder expandir todo este aprendizaje a las diferentes regiones del continente. Más adelante, Sandra, vamos a ir como a esos nuevos horizontes que te estás planteando. Mirando la línea de tiempo desde 1990, uno se encuentra
con unos capítulos muy especiales, como unos hitos a través de todos estos años. Uno se encuentra con programas, con unos sellos, con unos convenios, unas propuestas incluso muy audaces, certificado de responsabilidad social, Pymes para el Mundo, programa de medición de huella de carbono. Más recientemente se encuentra uno, por ejemplo, las empresas comprometidas con la sostenibilidad. En fin, unas iniciativas que implican unos cambios de mentalidad, que implican a veces evangelizar en temas que incluso pueden ser un poco incómodos, incómodos en el sentido de que son muy exigentes para las empresas, para las organizaciones. ¿Cómo ha sido liderar, batallar con estas ideas, con esta evangelización entre los empresarios, con Bueno, temas, como tú decías, que a veces no estaban en el radar? sí, al principio, digamos que cuando ingresé a la corporación, los empresarios no creían tanto en el tema, o sea, realmente lo veían muy lejano, el cambio climático no lo veían cerca, eso es por allá, Eso no es con no, eso es nosotros. con no Ajá. es con nosotros, pero de insistir, persistir y no desistir, como a alguien, un amigo muy cercano que en paz descanse no lo decía, hemos venido trabajando. Entonces lo que hemos realizado es acercar el concepto, es decir, no solamente desde el conocimiento técnico, sino como una organización, un centro comercial, una organización como un call center, puede interiorizar el concepto y cómo puede afectar su negocio. Entonces, eso es lo que hemos venido desarrollando y a través de los programas de formación hablar de temas que son que comienzan a ser cercanos para ellos, como el tema de economía circular, bioeconomía. Ha sido un esfuerzo gracias también a la vinculación de otras organizaciones, pues yo creo que sumamos más, creo que en la medida que tengamos más organizaciones en el país hablando de este tema, pues el empresario cada vez lo va viendo como un tema estratégico de negocio, no como un gasto, no Mm. como una moda, sino que realmente si mirara su negocio a futuro, será la mejor caja de herramientas para sobrevivir en el tiempo. El tema de la sostenibilidad, el tema de la economía circular, ¿es aplicable a cualquier tipo de sector, de empresa o no necesariamente? A todos. Sí, Yo no he encontrado ningún sector que no le aplique, no he encontrado ningún tamaño, porque también antes teníamos un paradigma que solamente cierto claro, tipo de o las medianas o organizaciones, las un grandes. tendero puede ser una organización comprometida con la sostenibilidad. Es que realmente la sostenibilidad es un ejercicio individual. Comienza desde un ejercicio individual que se vuelve en un colectivo a nivel empresarial. Entonces, todos lo pueden realizar. Si parte desde lo individual, para Sandra Sierra, ¿qué es sostenibilidad? Para mí sostenibilidad es la coherencia. Yo pienso que ser coherentes en la forma como actúo diariamente, en la forma como me comunico, en contribuir desde lo social, desde lo ambiental. Creo que tener esa transparencia y esa coherencia con mi entorno, en este caso familia, comunidad, todo el tema laboral, es lo que permite que podamos avanzar a nivel individual en temas de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, en el tema de cambio climático, obviamente muy apasionada con temas que impactan directamente, entonces va uno entrando como esos nuevos hábitos que te permiten esa coherencia, es decir, buscar la esencia individual, cómo es esa esencia individual la puedes transformar desde unos nuevos hábitos sociales o ambientales. Te escucho en muchas ocasiones hablar de organizaciones del futuro. Sí. Cuando tú dices organizaciones del futuro, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes aplican para eso? Yo siempre he pensado que las organizaciones no se quiebran de la noche a la mañana. Siempre he pensado que las organizaciones se quiebran o se estancan por esa falta de visión o de liderazgo del gerente o del líder de la organización. Cuando yo hablo de organizaciones del futuro, y estoy hablando a un mediano y a largo plazo, es que yo pienso que no existirá ninguna organización que sobreviva en el tiempo sin acciones de sostenibilidad. O sea, Ujú. no O sea, no existirá. puede soslayar eso, no puede evitarlo, No creo que sea ni hacerse el negociable. de la vista gorda. No, y por una sencilla razón. Mira el comportamiento de los consumidores jóvenes en este momento, de los niños. Los niños tienen el chip de sostenibilidad completamente inmerso en Mm. su actuar diario. Claro, además, o sea, lo tienen Así claro. es decir, los mejores en el tema de bioseguridad cuando nos pasó todo en el 2020 fueron los niños. Los que nos dan ejemplos de buenas acciones frente al tema ambiental son los niños. Entonces imaginémonos esos niños en un lapso de 10 o 15 años serán los consumidores de esos clientes y de esos consumidores.
Si la organización no se Y van prepara, a ser implacables. así es, Implacables. si la organización no se prepara para recibir generaciones mucho más sensibles e informadas en los temas sociales y ambientales, pues no va a permanecer en el tiempo. Así de sencillo. Podrán tener un muy buen producto, un muy buen servicio, tener la mega infraestructura, pero realmente la sostenibilidad es lo que le permitirá a las organizaciones mantenerse en el tiempo. Y eso lo vemos a la vuelta de la esquina. O sea, vemos, además las redes sociales, tú lo sabes bien, es muy sensible, cualquier situación ambiental, se puede generar crisis de reputación, esto está asociado obviamente a la reputación, entonces creo que es lo que más debe proteger la organización. Tocas un tema, Sandra, que a mí particularmente me interesa mucho y de cara a nuestros oyentes y a quienes nos están viendo en este momento a través del canal de YouTube. ¿Por qué se dice que esos elementos ambientales son un activo muy importante de las compañías y cómo eso pivotea, cómo eso le toca directamente, afecta o no, o potencia la reputación de las organizaciones y de las empresas? Está directamente relacionado con la reputación, o sea, la reputación es lo que más cuidan las organizaciones. ¿Cuánto se demora una organización para tener una muy buena reputación? Años. Años. Sin Y embargo, saber que, o sea, que cualquier cosa la revienta, la daña, la estropea, la quiebra, ¿cierto? hay que entender que las organizaciones no son perfectas. Ujú. Es decir, a veces somos muy exigentes en el sentido de que buscamos organizaciones que realmente sean impecables. Y no funciona así. Claro. Esa es La la vida teoría. real, La ¿no? realidad no funciona ahí. Ahora, lo que deben hacer las organizaciones es comunicar. Porque no comunicar también comunica. Claro. Entonces, ¿qué hacen las organizaciones? Muchas veces tapan las cosas. Muchas veces No, mejor no no hablemos de comunican. esto, sí, claro. No, eso es rápido. Sí. Y eso no genera confianza ni transparencia con los grupos de interés. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una crisis de reputación, lo que hacen las organizaciones es enfrentar situaciones casi siempre de temas de derechos humanos, de derechos laborales y temas ambientales, siendo temas ambientales muy sensibles, y la organización no está preparada. Realmente al gerente, al CEO, al presidente le toca salir a responder y realmente no están documentados. Entonces, la sostenibilidad le permite a la organización documentar, cualificar, cuantificar, identificar riesgos, oportunidades y comunicar. Porque también lo hemos visto en el ejercicio de que cuando una organización tiene una acción inadecuada, cómo los grupos de interés entran a respaldar. Pero es porque hay un muy buen ejercicio de relacionamiento, de doble vía, de escucha, de compartirles, de no nos está yendo bien en esto, pero vamos a actuar de esta forma. Y eso es lo que deben hacer las organizaciones. Hablemos, por ejemplo, de la huella de carbono. Se dice huella de carbono, pero todavía es un concepto para algunos muy difícil de interpretar, de entender. ¿Qué tipo, o sea, esa huella de carbono, cómo se mide, entre quiénes se mide? Si estamos hablando de empresas, ¿qué tipos de empresas son susceptibles? O sea, todos generamos una huella de carbono. ¿Cómo se mide esa huella de carbono? ¿Cómo, y sobre todo, la Corporación Federal Consolidario, cómo apoya, cómo acompaña a las compañías en ese proceso? Bueno, desde hace muchos años, de hecho, en un viaje que tuve a Ámsterdam, hace muchos, estamos hablando hace 6 o 7 años, veíamos cómo el tema de cambio climático cada vez iba cogiendo más fuerza y cómo había que hacer la medición de la huella de carbono. Y nos fuimos preparando para tener la metodología, para bajar el lenguaje, porque no es tan No es tan fácil. fácil. Entonces, aprendimos. Y hoy la huella de carbono, primero que todo, se puede medir a nivel corporativo, se puede medir para eventos y se puede medir para productos o servicios. Es decir, tú puedes mirar toda esa trazabilidad. Además, a nivel individual se puede medir la huella de carbono. Esa huella de carbono lo que permite es un dato cuántico para que la organización tome decisiones frente a sus impactos ambientales, específicamente en los gases efecto invernadero, que es lo que realmente a lo que le tenemos que apuntar. No necesariamente todas las acciones ambientales puedan contribuir. Entonces, este dato cuántico le permite a la organización tomar decisiones para mitigar. Cuando hablo de mitigar, es bajar los impactos ambientales o para compensar.
Compensar es cuando la organización hace compensaciones de esos Siembra impactos. árboles, por ejemplo. El tema de siembra de árboles es diferente. A ver. Acá lo que se busca es que la organización lo compense a través de programas de bonos de carbono, que no necesariamente son siembras de árboles, porque para que exista esa trazabilidad de que realmente exista una captura bien interesante, debe cumplir con algunos requisitos. Deben ser árboles nativos, normalmente dependiendo del árbol nativo hay que mirar la trazabilidad 10 o 15 años. Es un proceso muy lindo que le permite a la organización poder compensar, como bien lo dice su nombre, esos impactos ambientales. Entonces la organización tiene dos opciones: mitiga y compensa, o una de las dos. A veces lo que se hace o lo que encontramos en el país cuando comenzamos es que las personas iban a hacer mitigación, es decir, hacían todo el tema de paneles solares. Y cuando hacían la huella de carbono no era por ahí, porque se va volviendo moda. Entonces hay que hacer el correcto ejercicio para que realmente sí tengamos una contribución adecuada frente a esos gases de efecto Nuestras invernadero. empresas, las nuestras, las más cercanas, se van más por la mitigación, se van más por la compensación. ¿Qué tipo de empresas son las que más están interesadas en medir esa huella? Por las dos. Hoy en día nosotros ofrecemos las dos alternativas: mitigación y compensación, y las dos. Creo que las organizaciones hoy, últimamente más el de compensación, creo que el de compensación está cogiendo cada vez más fuerza. ¿Qué tipo de organizaciones? Todas. O sea, vemos hoy las empresas de la industria, servicios, por ejemplo, que hay un mito, ¿qué tanto puede impactar una empresa de servicios el tema de la huella de carbono? Muchísimo, porque las empresas de servicios, por ejemplo, tienen colaboradores, y una de las cosas que más afecta ahí es la movilidad. Claro. Entonces, todas las organizaciones, hoy lo vemos realmente muy diversificado. Vemos grandes, medianas, pymes, vemos organizaciones transnacionales haciendo todo el ejercicio de huella de carbono, porque este es un ejercicio también de cadena de valor. Entonces, las empresas necesitan que sus proveedores también se sumen. Entonces, hay un proceso también de evangelización que ellas van haciendo para que las organizaciones y sus proveedores ingresen. Una organización de servicio que está su matriz, no sé, en un edificio de 15 pisos y 600 empleados. ¿Cómo no? Pues mejor dicho, la huella es inmensa. Claro, ¿cierto? ahí lo que hace la organización es tomar decisiones. Entonces evalúa si esa es la sede adecuada, o si más bien estamos más cerca del metro para facilitar la movilidad de los colaboradores, o hacemos estrategias de movilidad para el equipo, o si vamos a ampliar una planta, entonces ya vamos a tomar una decisión consciente diciendo, bueno, no la vamos a poner en este lugar porque es que el desplazamiento va a tener mayor impacto. Entonces la huella lo que permite es la toma de decisiones para que el gerente o los líderes de la organización sean mucho más efectivos en esas estrategias frente al tema de cambio climático. Hay otro tema, Sandra, que sé que te gusta mucho, que lo abordan continuamente desde la Corporación Fenalco Solidario, y es el de la economía circular. Y entonces ahí entran términos y ejercicios como alquilar, reutilizar, reparar, renovar, reciclar todas las veces que sea posible. O sea, olvidarnos de esa cadena de producción en línea. Así es. Y hacia lo circular. ¿Cuáles son los sectores que mejor están entendiendo esto de la economía circular dentro, o sea, circunscribámonos a el país? Ok. Bueno, el tema de la economía circular es un ejercicio muy lindo. Los invito para que conozcan la historia, que viene de una entidad en Londres que se llama la Fundación Ellen MacArthur. De hecho, somos parte de esa fundación. Y fue un ejercicio bien interesante de alguien que hace este ejercicio en un barco y cómo pudo sobrevivir con sus mismos residuos. Entonces, les dejo ahí el tip para que hagan la consulta. El tema de economía circular tiene una ruta importante en el país. Creo que será uno de los ejercicios más importantes en los próximos años. Como tú bien lo dices, es dejar el modelo lineal a buscar un modelo circular. Nosotros comenzamos desde el año pasado a trabajarlo a través del sello Empresa Comprometida con la Economía Circular. Todavía hay mitos. Por Todavía
Desmontemos un mito. No, por ejemplo, ver los residuos, es que son los mitos, pero también hace falta más investigaciones de esos residuos, cómo los incorporamos en nuevos procesos productivos. Entonces, por ejemplo, lo escuchábamos, por ejemplo, hace poquito estaba en una empresa y me decía, es que yo tengo las botas, tenemos muchas botas de caucho, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en ese orden de ideas, también se necesita que el sector empresarial tenga alternativas de transformación para poder esos residuos transformarlos, porque pues si no van a terminar donde no deben terminar. Entonces, hay muy buenos ejercicios, por ejemplo, todo el tema de las llantas. Las Claro. llantas es un ejercicio que, de hecho, eso nace en un evento de la corporación, esa primera inquietud del sector, o, por ejemplo, el tema del PET con el sector textil. Pero son dos de todos los residuos que tenemos. Entonces, hay muchas oportunidades para que, de hecho, inversionistas puedan aprovechar estas oportunidades de que esos residuos se puedan incorporar en procesos de la industria. Y cómo esa reutilización de ciertos insumos que aparentemente iban a ser desecho, hoy son nuevas líneas de negocio Así es. potentísimas, o sea, de las más prósperas de ciertas empresas. Claro, es que antes la basura era basura, Ujú. entre comillas, Sí. y pensábamos de esa forma. Creo que cuando tú hablas de oportunidades, es que en esos residuos hay oportunidades de nuevos negocios, hay oportunidades de nuevas empresas, es tener la visión, es tener la oportunidad de investigar, de sumarse a otras investigaciones, porque creo que en todos los residuos que estamos generando hay grandes oportunidades. Mira, por ejemplo, el tema de la biomasa. Entonces, creo que acá la visión es de los empresarios, es cómo incorporo los principios de economía circular, cómo desde el ecodiseño, porque es que realmente las organizaciones cada vez se están creando, pero entonces creemos ya, generemos productos o servicios con principios de economía circular, cómo miramos los residuos que tenemos desde nuestro negocio y lo incorporamos en nuestro proceso o en el de otros, porque no necesariamente tiene que ser el propio. Sandra, llévanos a una de las tantas conversaciones, porque buena parte del quehacer de ustedes es conversar con los empresarios. ¿Cómo se dan esas conversaciones, ese acompañamiento, por ejemplo, en economía circular? Mire, usted tiene X y X residuos, puede transformarlos en tal cosa. Vamos al terreno como bajemos toda esta teoría a una conversación con un empresario X. No, normalmente el empresario lo que nos cuenta es todo su proceso, es decir, nos habla de su proceso productivo, cómo compra, qué materiales, compras sostenibles, y miramos toda la cadena, ¿cierto? Para ver dónde se van incorporando nuevos elementos. Entonces, en esos nuevos elementos, nosotros les damos alternativas para la incorporación o de procesos que no tengan que ser de nuevos como tal, sino de otras industrias para irlo incorporando. Por ejemplo, hace poquito un empresario del sector de litografías nos decía, mire, es que yo necesito todo el modelo de economía circular en las cajas, porque voy a presentarme a un gran negocio con una de las empresas más grandes del país en el tema de chocolates. Y ya nos dijeron que tenía que ser todo en un modelo de economía circular. Entonces, cuando yo hablo de oportunidades, es que eso es ya. Entonces las empresas deberían irse preparando porque llega el cliente, la oportunidad, el nuevo mercado y van a perder oportunidades. Entonces ahí se O buscan sea, las... mira que incluso nos estás diciendo que hoy en día ya esa Sí, puede ser un condicionamiento para que una oportunidad de negocio se concrete o no. así es. Y no solo en O sea, es una ese, talanquera. es que no solo en ese, en el tema de cambio climático, en el tema de sostenibilidad, o sea, vemos las organizaciones, obviamente, hoy estaba hablando con una empresa del sector automotriz que me decía, es que necesito fortalecerme en temas de cambio climático porque tengo una negociación con una empresa en Francia. Entonces, esto no es moda, esto es Los visión. famosos ESG, Así es, ¿cierto? esto es visión, esto es oportunidad de mercado y así es que lo debemos interpretar. Hablemos del papel de los gerentes. Si la alta gerencia no cree en esto, ¿qué pasa? Pues mira, yo te soy sincera, yo en este momento, si habláramos tiempo atrás, los gerentes todavía estaban muy, esto no todavía, pero yo hoy veo a los gerentes muy inquietos, o Sí. sea, ya los veo, claro, porque les está tocando la parte económica, entonces cuando toca la parte económica, obviamente hay unas alertas. Entonces veo a los gerentes aprendiendo. Entonces, cuando sacamos espacios de economía circular, los veo a ellos a todos sentados ahí mirando, cuando visitamos empresas, porque ellos tienen que ser los que tengan ese conocimiento, además porque son los que lideran
todo el tema reputación. Además es el que le toca ir a dar la cara Claro. cuando tenga una crisis de Claro. reputación la organización. Entonces veo a los gerentes, a los líderes, a las juntas directivas, obviamente cada vez apropiándose más del concepto de sostenibilidad y de todos estos para poderlo incorporar en los negocios. Finalmente, hablando de insumos y de materiales, uno de los insumos, de los pilares de Fenalco Solidario es el conocimiento. Así es, una de las cosas que más buscamos con los aliados nacionales e internacionales es aprender y poder transformar ese conocimiento, incorporarlo a las organizaciones colombianas. No es copy y pegue, sino entender nuestro mercado, entender nuestra realidad para poderla llevarla a nuestros empresarios. Porque es importante que las empresas reporten, que las empresas le cuenten a sus públicos cuáles son las acciones que están emprendiendo. Eso porque esa comunicación, porque es importante. Por reputación. O sea, creo que la mejor forma de generar vínculos de confianza de una organización con los grupos de interés es compartiéndole sus avances y sus desafíos como organización a los grupos de interés. Y lo segundo es porque esos informes, con esos estándares, pues permite también que en un momento de un caso que tenga la organización, una crisis, pues pueda mostrar, mire, yo sí lo comuniqué, esto es lo más sensible que tiene mi organización. Entonces se identifican oportunidades, riesgos, y eso es lo que le va a permitir a la organización un adecuado manejo con los grupos de interés. Y desde el lado, como grupos de interés, desde el lado, uno de los grupos de interés, nosotros, la sociedad, se habla mucho de los consumidores cada vez más informados, cada vez con mayor conciencia. Yo no sé si estos consumidores de hoy en día sí pueden ejercer la presión suficiente para movilizar cambios profundos. Yo creo que vamos en esa línea. Yo creo que los consumidores sí somos, cada vez estamos más informados, movilizamos, todavía nos falta, creo que todavía nos falta ese ejercicio de oportunidad desde como ciudadanos de trabajar más en el colectivo, no tanto en el individual. Hoy, pero sí creo que en el mañana existirá más presión. Entonces esos cambios se van a dar muy rápido de comportamiento y no sé hasta qué punto si la organización no empieza rápido estos procesos, pues podrá sobrevivir. O sea, lo peor que puede hacer una organización es evitar el tema, ponerlo por allá dentro de sus prioridades en el checklist muy abajo, o sea, no ser consciente de la importancia de esos temas y que eso está marcando la agenda mundial. Por ahí un gerente o la gerencia, si no está enrutado por ahí, está desenfocado. Así es, así Está es. De hecho, desenfocado. yo hace poco... Incluso puede poner en riesgo su propia empresa. Claro, y la viabilidad. Hace poco una líder, una presidenta de una organización muy importante en el país, lo decía, el mejor negocio que tiene nuestra organización es la sostenibilidad. Porque es que la sostenibilidad involucra el concepto económico, social y ambiental. Entonces no estamos hablando solamente de lo social y lo ambiental, esto tiene que tener un retorno en la estrategia de negocio. Yo creo que uno de los buenos negocios de Sandra Sierra ha sido descubrir la moda circular. Sé que te llama profundamente la atención, eres consumidora de moda circular. Así es. ¿Cómo la descubriste? ¿En qué momento? O sea, ¿desde cuándo empezó esta transformación? Cuando comencé a aprender de economía circular. Ajá. Entonces comencé a aprender, a romper mitos, a mirar tendencias, a seguir líderes en el tema de moda circular y entender que es una gran oportunidad también para que le demos respiro al planeta con tantas cosas que hay. Y bueno, soy feliz, me gusta y es romper esos paradigmas que hay alrededor de ese tema. Sobre todo porque te mueves en un ámbito corporativo, ejecutivo, donde uno entiende que la moda circular sea un tema, por ejemplo, muy atractivo para las nuevas generaciones, pero en ese ámbito en el que tú te mueves debe ser dificilísimo también. Lo que sucede ¿Qué es que resistencia hay ahí? Debe haber resistencia. Pero la resistencia a veces está más en los jóvenes todavía. O sea, ¿verdad? los jóvenes todavía, como que sí, como que no, como que se va a poner uno la energía de otro en una cartera. Pensaría que
que están más en esa onda. No, yo lo sé. Precisamente por ambientalistas que son. No, precisamente. Mira qué paradoja. Precisamente hablo de la coherencia. Entonces, cuando tú empiezas a hacer este ejercicio, entiendes que hay unos mitos totalmente absurdos y que es una muy buena oportunidad también, porque cuando uno piensa en moda circular, piensa a veces en lo peor, en lo más malo y cero. No, o sea, hay claro, unas cosas espectaculares los niveles, que claro. tú ves y dices, uy, no, ¿qué es esta joya tan espectacular? Entonces, simplemente... Desde lo más lujoso hasta lo más estándar. Estamos hablando de luxury completamente, y es tener este tipo de conversaciones sin mitos, sin miedo. Hace poco hice un video y me hacían la grabación en la corporación y me decía, ¿qué es esa cartera? y se reían. ¿A cuántas colegas empresarias has arrastrado al mundo de la moda yo vivo circular? Hablando del tema y voy en mi misión de evangelización. Sandra Sierra, directora ejecutiva de la Corporación Fenalco Solidario. Siempre, Sandra, más y más éxitos en este trabajo diario de acompañar a las organizaciones en ese cambio de mentalidad, sobre todo, porque es un chip que hay que inocular, entregando conocimiento. Ya lo decías bien, es el pilar, herramientas, programas para fortalecer esos esfuerzos que cada vez las empresas hacen para ser más sostenibles en el tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí en esta clase empresarial. Cuídate muchísimo. Feliz y bueno, estaremos para acompañar a todos estos empresarios en estos desafíos tan hermosos. Un mensaje así de 20 segundos a los empresarios, a los emprendedores que nos están viendo. Que vean la sostenibilidad como el mejor aliado para su negocio a corto, mediano y a largo plazo. Que se enamoren de la sostenibilidad, que se enamoren de contribuir desde lo social y desde lo ambiental con nuestro planeta y con nuestra sociedad. La necesitamos. Definitivamente el sector empresarial es el que está haciendo el cambio en temas de sostenibilidad. Y eso hay que contarlo, porque los empresarios se están quedando callados. Entonces, nuevamente, no comunicar, también comunica. También comunica. Gracias, ha sido un placer. Los esperamos dentro de 8 días con una nueva voz empresarial aquí, en nuestro programa en Cámara FM 95.9 y también en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Ha sido un gran placer. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.